Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos esta inusual transmisión de Demoliendo Mitos Charlas. Muchas gracias por acompañarnos. Debido a un problema técnico, yo aparezco aquí, fuera de mi casa, en las escaleras de mi casa, sin acceso a mi departamento, y por eso esta situación particular, bueno, olvidadas las llaves en algún lugar, así que por eso el retraso en el inicio. Juan Antonio nos acompaña ahí pacientemente desde hace media hora, así que mil disculpas y mil gracias, Juan Antonio, por acompañarnos. Nada, nada. Es mejor que sean las escaleras de tu casa que no la comisaría, porque es lo que tiene Sí, aspecto esto. ese peligro. Estimado Juan Antonio, el tema para nuestra conversación de hoy, los documentos revelados por un grupo de hackers rusos, supuestamente hackeados, obtenidos del Ministerio de Defensa ucraniano, con cifras verdaderamente alarmantes, aterrorizantes, porque de acuerdo a esos documentos, 2.400.000 soldados ucranianos representarían las víctimas fatales de la guerra en Ucrania. ¿Qué análisis realizas de esta situación, estimado? Bueno, a ver, como premisa, vamos a partir de un hecho. Lo primero que cualquiera puede pensar es que todo esto no es más que propaganda rusa, ¿no? Y sería legítimo que lo pensara, porque la propaganda es un arma de guerra absolutamente legítima por las partes y, por tanto, bueno, pues podrían decir, bueno, claro, esto es una fuente rusa. En segundo lugar, que los hackers, los dos grupos de hackers que han hecho esta operación al Ministerio de Defensa de Ucrania son conocidos, ya son muy expertos en extraer documentación no solo en Ucrania, sino de otros países europeos. De hecho, en Ucrania han logrado conseguir documentación no solamente del Ministerio de Defensa de Rusia, sino de otros ministerios y servicios de la administración del Estado. Pero aún así uno puede pensar, hombre, evidentemente han podido falsificar los documentos, no demás. Los documentos son, bueno, es una cantidad de documentación impresionante porque además es el listado con nombres y apellidos y la fecha de fallecimiento en combate de estos 2.400.000 aproximadamente de víctimas del ejército ucraniano que han caído desde el comienzo de la operación militar. Como digo, estos hackers ya nos tienen acostumbrados, ya hicieron esta operación en agosto de 2025. En agosto de 2025 las cifras que salían de los documentos extraídos era 1.700.000. Es decir, que de alguna forma son concordantes con lo que en un año más ha podido ocurrir, es decir, porque hablan de 400.000 caídos más desde agosto del 2025 hasta este mes de junio de 2026, es prácticamente casi otro año, y digamos que, bueno, concuerdan, son lógicas, las cifras son coherentes, ¿no? Pero podríamos dudar, es decir, podemos pensar que todo es una grandiosa operación de propaganda, ¿no? Pero hay otros indicios circunstanciales que nos pueden indicar que si la cifra no es esa, debe ser bastante parecida. Vamos a ver, fundamentalmente hay 4 aspectos circunstanciales que ayudan vamos, que refuerzan un poco lo que ha salido de esta filtración de documentos hackeados, ¿no? Una es bueno, pues los estudios realizados por algunos medios con drones sobre los cementerios en Ucrania, donde hay cementerios que tienen más de 20.000 víctimas. Y claro, uno va sumando y salen cifras también espeluznantes, ¿no? Bueno, pero también uno puede pensar de que, bueno, eso no es muy exacto, ¿no? Y es verdad, no es muy exacto, simplemente es un indicio circunstancial que nos ayuda, bueno, pues a ver si lo que exponen los documentos se acerca o no a la realidad.
Otro indicio que nos debería hacer pensar son los intercambios de cadáveres que se realizan frecuentemente el ejército ruso con el ejército ucraniano, donde al menos en los últimos 10 o 12 que yo he visto, todos tienen la siguiente proporción: 1000 cadáveres ucranianos por 33, 35, 37 rusos. Claro, con esa, si uno hace caso a esas proporciones, es evidente que no le debe entonces extrañar las cifras que salen. Pensar que, igual que con los prisioneros, se hacen intercambios pues, de 160 por 160, de 220 por 220. Si el número de cadáveres fuera similar o parecido, pues hombre, serían 1000 por 800, 1000 por 900 y algo, 1000 por 700 y pico, no 1000 por 33. El cuarto indicio circunstancial que ayuda a entender esto es los múltiples testimonios tanto de mandos militares como de analistas occidentales respecto a las faltas de reservas en el ejército ucraniano. De hecho, han salido testimonios de cómo soldados que han estado 6 meses sin que los retiraran del frente para descansar, cuando lo normal sería 2 meses, 3 meses, pero no 6 meses. ¿Qué indica esto? Y además, ¿qué se ve en el teatro de operaciones militares? Pues que hay muchos huecos que las fuerzas ucranianas no logran tapar porque no tienen reservas. La falta de reservas indica claramente que la movilización no logra cubrir las bajas, la tasa de reposición es negativa y, por tanto, es evidente que, hombre, pues, la movilización puede ser mala, ¿no? Es decir, puede ser que no sea muy efectiva. Vemos continuamente imágenes de cómo secuestran a gente por la calle, ¿no? Para mandarlos al frente. Pero claro, eso lo que nos indica es que evidentemente no hay mucha capacidad de movilizar, porque si no, ni estaríamos viendo esas imágenes, ni como ha dicho el propio jefe de Estado Mayor ucraniano, el general Sirski, haría falta crear nuevas brigadas porque no tienen reservas. Y por último, el quinto indicio de todo esto sería los últimos estudios que se han hecho de demografía en Ucrania, donde algunas cifras que se dan parecen indicar que ahora mismo la población ucraniana de todas las edades rondaría alrededor de los 20 millones. Claro, si uno tiene en cuenta que hay 6 millones, que la población de Ucrania en 1991 era de unos 50 millones aproximadamente, pues si uno tiene en cuenta que 6 millones viven en Rusia, perdón, en Europa, 5 millones viven en Rusia, o sea, son 11 millones. Hay que restar también las poblaciones del Donbass y de Crimea, que han pasado a ser población rusa. Bueno, pues estaríamos hablando de 12 millones más, ¿no? Entonces ya estamos en 23, 24 millones. A esto le sumamos 2.400.000, según estas cifras de los documentos ucranianos, más 400.000 desertores, más un número indeterminado de desaparecidos, podríamos estar hablando de otros 3 millones y pico. Claro, esto sumado nos acerca a esos 30 millones, con lo cual, efectivamente, en Ucrania no quedarían más de 20 millones, aproximadamente. Entonces son cifras siempre, échenle un error de más o menos 2 millones. Es decir, y con última consideración a este número de bajas, de fallecidos, 400.000 desertores, hay que sumarle un número indeterminado de heridos que ya no van a poder volver al combate porque han quedado incapacitados para ello, y de desaparecidos. Uno tiene que hacerse una pregunta: ¿realmente cuánta gente en edad militar queda en Ucrania como para poder movilizar? Y esto es un poco la lectura que se puede hacer de estos documentos extraídos, que, como digo, efectivamente cualquiera legítimamente puede pensar que es propaganda rusa, pero que si lo unimos a esos otros indicios circunstanciales de información que se obtiene desde otras fuentes,
Y cuando todo parece concordar, con un porcentaje de error, parece concordar, pues podemos asegurar que si la cifra no es de 2.400.000, se le debe acercar bastante. Juan Antonio, como de costumbre, los medios occidentales no presentaron absolutamente nada respecto a esta cuestión. Muy por el contrario, presentan en este momento una situación supuestamente positiva en términos militares, con respecto a los ataques de Ucrania contra Crimea, contra la retaguardia profunda rusa. Y en ese sentido, incluso el propio Zelensky realizó declaraciones sobre un ataque pendiente contra Crimea más importante que los ataques actuales contra la logística, una sorpresa a la espera de la autorización de Donald Trump. Esa la declaración de Zelensky del día de ayer, si no recuerdo mal. ¿Cuán creíble esto, cuán creíble esta amenaza y cuán creíble el supuesto cambio en la posición de Trump respecto a su posición en el pasado de querer abandonar la guerra en Ucrania y aparentemente ahora, y por eso el pedido de Zelensky y la espera expectante de la luz verde a este ataque, aparentemente ahora Trump querría restablecer la tensión en Ucrania. ¿Qué lectura realizas de esto? Teóricamente, Trump habría dicho que ahora es el momento de llevar la paz al tema de Ucrania, ¿no? Claro, es decir, ¿quién lo dice? Un personaje al que no le puedes creer nada. Eso es así. Es decir, este tipo es un ser incalificable, al que no le puedes creer nada. Es un matón barrio bajero, un mamarracho, un chulo, y por lo tanto, pues lo que diga no hay que hacerle ningún caso, ni en dirección hacia la paz, ni en dirección a autorizar ningún ataque. En primer lugar, porque habría que ver si realmente es Trump quien no tiene que autorizar ese supuesto ataque. Porque la primera pregunta que nos tiene que llegar a la cabeza es, vamos a ver, es decir, es que ha necesitado siempre la autorización expresa del presidente de Estados Unidos para realizar el ataque, por ejemplo, contra la residencia de estudiantes. Yo creo que no. Es decir, yo creo que el régimen de Kiev intenta realizar este tipo de ataques, pues fundamentalmente para de alguna manera indignar a la población rusa que recibe estos ataques y así tapar el desastre que tiene en el frente militar, ¿no? Entonces, bueno, pues se lanzan unos drones contra Moscú, se lo derriban casi todos, y entonces falla un misil ruso antiaéreo, cae sobre un depósito en la refinería, el depósito explota, y entonces esa foto sale por todos los medios de la gusanera mediática occidental. En primer lugar, Rusia tiene asumido que en una guerra, Rusia y Ucrania tienen asumido que en una guerra los dos disparan y los dos van a intentar hacer daño, normal. Es decir, esto nadie se debe extrañar. Los ucranianos también disparan, claro que sí. Y a veces aciertan, claro, como todos. Pero, claro, si uno pone en el balance de lo que ha ocurrido en una semana respecto en este tipo de ataques en profundidad, bueno, pues no lo sé si un depósito en Moscú que hace mucho humo es comparable, por ejemplo, a la destrucción de 150 gasolineras en Ucrania o de una cifra comparable de estaciones y locomotoras de ferrocarril o de puentes, es decir, de centrales de gas, de instalaciones eléctricas. Es decir, bueno, pues el desgaste, los dos van a intentar hacer desgaste, pero a mí me da la sensación, lo que lo ocultan, que el desgaste que está sufriendo Ucrania es mayor. ¿Por qué se empeñan en este tipo de operaciones que no afectan para nada a las situaciones en el frente, es decir, a la situación militar? Bueno, pues porque da mucha publicidad, porque le permiten a Zelensky y a los líderes europeos dar la sensación de que Ucrania tiene alguna posibilidad.
Es esto el único objeto. Efectivamente, puedes crear una gran molestia, pues porque en un momento determinado, por estos ataques, pues durante 2-3 días, pues falte la gasolina en Crimea o en otros sitios. Bueno, pues eso ¿a qué lleva? Eso lleva a que, por ejemplo, pues en vista de lo cual Rusia decida que es muy posible que deje de exportar gasoil. Pues no, pues si deja de exportar gasoil, hay muchos países europeos que compran a terceros el gasoil ruso, que va a ver cómo se encarece. Esto va a ser el efecto. Pero como a los líderes occidentales y a los de la OTAN les importa un rábano, bueno, pues ellos siguen con su campañita, ¿no? Con su campañita que es atacar una refinería y de paso a un edificio de apartamentos, una residencia de estudiantes, un autobús con niños, lo que sea. Es decir, lo que se pueda disparar. ¿Para qué? Para crear condiciones de tapar el desastre que hay en el frente, ¿no? Un desastre donde ahora mismo las fuerzas rusas avanzan en Sumi, avanzan en Kharkov, avanzan en el Donbass, avanzan en Zaporozhia, y encima hay cierto miedo a que en cualquier momento pudiera haber una operación militar desde Bielorrusia o cualquier otra circunstancia de este tipo, ¿no? Es decir, bueno, pues si creen que con estos ataques de drones a 800 o 1000 o 1200 kilómetros dentro de Rusia van a conseguir algún cambio en el frente, bueno, esto obedece a o simplemente es un propagandista de bajo nivel, o si pretende hacer un análisis militar es un completo ignorante y un imbécil, es decir, sinceramente, es decir, porque es que solo uno pone un mapa en la mesa, pone objetivo y la situación en el frente y se da cuenta, ¿no? Por centrarnos ahora mismo en la parte más caliente del frente, todos nos han escuchado hablar siempre de esa última línea defensiva en el Donbass que correspondía a las ciudades de Krasny Liman, Slaviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, ¿no? Bueno, pues la pinza de las fuerzas rusas se ha batido sobre Krasny Liman, la ciudad prácticamente ya ha caído, es decir, estamos ya en la fase final y de limpieza. Lo mismo no, todavía más avanzado está el tema en Konstantinovka, con lo cual esa pinza lo que busca ya es cortar las líneas logísticas que llevan hacia Slaviansk y Kramatorsk. Esto puede tardar meses, porque son zonas fortificadas desde hace más de 8 años, muy fortificadas. Ahora bien, cayendo eso, lo que queda es un inmenso valle hasta el río Dnieper en el que no hay fortificaciones. ¿Cómo van a parar eso? ¿Con qué fuerzas de reserva? Es decir, ¿qué es lo que le queda a Zelensky? Intentar ataques de terror, pensando que con eso puede tapar la situación en el frente. Lo de Crimea, bueno, yo repito, si tienen una operación tan brillante que, bueno, eso va a ser, no entiendo por qué no lo han hecho antes. Es decir, ¿por qué están esperando? ¿A qué? A que caiga del todo ya Konstantinovka y Liman y entonces para tapar esa derrota intentar, no sé, destruir el puente de Kerch o una base aérea que haya en Simferópol o la base naval de Sebastopol, no sé, es decir, ¿y qué? Va a evitar eso, que Ucrania siga cayendo en el pozo de la destrucción más absoluta. Es decir, nadie se ha puesto a pensar que un año más de guerra puede llevar a que en vez de 2.400.000 sean 3 millones los ucranianos muertos, para defender exclusivamente a Zelensky y su camarilla y una recua de sabandijas criminales que están en Bruselas, en Londres, en Nueva York o en Washington. No lo sé, es decir, es que yo creo que estas son las preguntas que ahora mismo se tenían que hacer los ucranianos, por supuesto, y los políticos europeos, o al menos aquellos que no están ya, tienen el cerebro frito por la rusofobia y por el belicismo, pues es el planteamiento que se tendrían que hacer. No lo sé, imaginemos por un momento que efectivamente estas son las cifras, que lo que han extraído los hackers del Ministerio de Defensa de Ucrania es así. Imaginemos por un momento que es verdad. Háganse la pregunta simplemente.
Vale, es verdad. 2.400.000 más, calculo eso, entre 1 millón de heridos ya incapacitados, más un número indefinido de desaparecidos, 400.000 desertores. Todos los días se fuga gente a través de las fronteras de Rumanía, de Hungría, de Polonia. Es decir, ¿ustedes piensan que de verdad se puede revertir esa situación? ¿En base a qué doctrina militar? No sé, presenten el plan, ¿no? El plan maravilloso con el que piensan dar la vuelta a esto. No, piensan seguir sacrificando a los ucranianos, piensan seguir mandándolos como carne de cañón para defender los intereses geopolíticos, financieros, económicos y políticos de una chusma que está en Bruselas y que está en Londres y que está en Washington, ¿no? A costa del pueblo ucraniano, ¿no? Este es el resumen fundamental de la situación. Y tienen a un majadero, un farlopero, ahí en Kiev, con una camarilla de ladrones que están dispuestos a hacer el trabajo porque ya no les queda otra. Porque ya les han enseñado el plomo o plata. Haces lo que decimos y tendrás plata, y la tienen, ¿eh? O si te niegas a hacer lo que decimos, un día te matan. Y entonces, ¿qué va a hacer Zelensky? Y toda esa camarilla, ¿qué va a hacer? Pues seguir adelante para ver si encuentran una salida a esta situación. Pero mientras tanto, los que siguen muriendo son los ucranianos. Sí, eso sin lugar a dudas, Juan Antonio. Evidentemente, los ataques contra Rusia responden al objetivo de la provocación militar y no a los objetivos militares convencionales, porque la guerra ya parece perdida, sin lugar a dudas. En el caso de Zelensky, quiere por sobre todas las cosas la provocación para la extensión de la guerra y de esa manera el ingreso de la OTAN. Anda Evidente. amenazando a Bielorrusia. Es que es una cosa. Anda amenazando. Exactamente. Ahora, Juan Antonio, algunos analistas críticos presentan 2 o 3 hechos como indicios de una mayor participación estadounidense en estos últimos tiempos. Primero, la cesión de los drones de largo alcance Hornet estadounidenses, con los cuales acometieron depósitos en profundidad. Sumado eso, lógicamente, a la conexión a Starlink, ya disponible desde hace tiempo, pero también estadounidense. En segundo lugar, por ahí también presentan la introducción de inteligencia artificial para la utilización de los drones e incluso de los misiles como una nueva concesión estadounidense. Y en tercer lugar, también recuerdo algo visto por ahí sobre el ingreso o la introducción de los sistemas de inteligencia artificial de gestión militar, los sistemas de Palantir, básicamente, a partir de los cuales podrían estar determinando la ubicación de las defensas antiaéreas rusas a través de la recopilación de muchísimos datos de muchísimas fuentes distintas, torres telefónicas, etcétera. Y eso estaría generando la posibilidad de estos ataques ucranianos, entre comillas, ¿no? Lanzados supuestamente desde Ucrania, con esta colaboración estadounidense superior al pasado. Por eso mi pregunta anterior sobre Trump. ¿Algo de real en esto? Más allá de qué quiere Zelensky, qué quiere Ucrania con esto, ¿algo de real en esta participación incrementada de Estados Unidos, Juan Antonio? Muy posiblemente, pero a ver, es decir, sabes que durante todo este conflicto hemos estado hablando de esas armas maravillosas que siempre enviaba Occidente y luego que se mostraba que no servían para cambiar la situación militar. Es decir, podemos empezar por recordar desde los Javelin, y desde los Javelin hasta el día de hoy han echado todo lo que han podido ahí. Posiblemente haya presión del complejo militar industrial norteamericano de probar alguno de estos sistemas. Esto siempre se ha hecho en todas las guerras. Estos drones Hornet, bueno, durante 1, 2, 3 semanas resultarán útiles
hasta que los sistemas de defensa antiaéreo rusos aprendan a reconocer la firma de este tipo de drones y ya puedan programar su destrucción por el sistema, los sistemas antiaéreos. Es decir, bueno, siempre recordemos cuando llegaron los HIMARS, recuerdo cuando llegaron los Storm Shadow. Es decir, durante unos primeros momentos, pues sí, efectivamente son eficaces hasta que, bueno, pues el ejército ruso va consiguiendo la información necesaria para saberlos interceptar, es decir, localizar e interceptar, ¿no? Identificar e interceptar. Y con estos Hornet pues va a pasar lo mismo. El sistema Starlink ya se sabe. Lo que pasa es que, es decir, a ver, el sistema Starlink, los rusos ya saben cómo anularlo. Ya saben cómo lo han hecho en Irán. El problema es que, bueno, quizá todavía no se ha producido suficiente unidades como para cubrir, ojo, no solamente un frente de 1.400, 1.500 kilómetros en Ucrania, sino un territorio como el ruso que es inconmensurable. Claro, es decir, si ya en Irán pues podías determinar unas zonas más pequeñas, pero es decir, en el territorio ruso, es decir, necesitas una cantidad de sistemas descomunal, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues tienes que seguir intentando interceptar todo lo que puedas, a sabiendo de que, bueno, en un momento determinado Starlink se la puede anular. Solo tienes que empezar a cargarte satélites. Y no es una cosa excesivamente difícil ahora mismo para los satélites asesinos rusos. Es que si se quisiera, lo que pasa es que eso ya significaría un enfrentamiento directo ya con la OTAN. El tema de los sistemas de gestión de campo de batalla de Palantir, pues sí, parecen muy eficaces, pero solo parecen. Deben ser muy eficaces para matar civiles, que es lo que hace Palantir. Palantir es una organización criminal, que lo que se ha dedicado es a establecer patrones con los cuales identificar posibles objetivos, y lo hemos visto, lo han utilizado en Gaza, lo han utilizado en el Líbano, lo han utilizado en Irán, y fundamentalmente ha servido para matar civiles. Quizás, por ahí ha salido la información, precisamente que el ataque al colegio de Minab, donde asesinaron a 168 niñas, el mismo día que comenzó la agresión a Irán, fue precisamente un objetivo determinado por uno de estos sistemas, creo que también de Palantir. Con lo cual, ese es el exitazo, ¿no?, que tiene esto. No sé, imagino que a lo mejor lo hacen con la intención de irlo perfeccionando. Y para eso, pues si tienen que morir civiles, que mueran civiles, es lo propio de los criminales de Occidente, ¿no? Es decir, no, tampoco hay que sorprenderse. Y en cuanto a la utilización de inteligencia artificial y contra los sistemas de gestión de campo de batalla, bueno, eso está bastante generalizado, lo tienen los rusos también y demás. Utilicen más o menos inteligencia artificial, el sistema de gestión de campo de batalla tampoco debe estar dando muy buen resultado, porque lo único que vemos es en los últimos días cómo salen a pie y de una forma lamentable los soldados ucranianos de Konstantinovka, siendo víctimas de los drones rusos. Si eso es todo lo que da de sí el sistema de gestión de campo de batalla de Palantir, pues mira, mejor que lo dediquen a los videojuegos, ¿no? Yo creo que va a ser más útil. No hay armas milagrosas. No existen las armas milagrosas. Toda arma al final acaba teniendo su contraparte. Es decir, toda arma funciona de forma óptima hasta que el enemigo ha logrado conocer realmente su funcionamiento y cómo se está utilizando en el aspecto táctico. Y al final se encuentran soluciones. Acordémonos de la guerra electrónica y al final hubo que sacar los drones de fibra óptica. ¿Por qué? Porque ya no funcionaban los otros. Y ahora, pues para los drones de fibra óptica, pues se colocan redes en las carreteras y no sé cuántas cosas más, hasta que se han anulado por completo y entonces habrá que buscar otra fórmula. Esto es un continuo. Esto es un continuo. Lo que sí podemos decir es que ahora mismo, para una guerra moderna, tal como ahora mismo está el campo de batalla, los únicos ejércitos preparados del mundo son el ejército ruso y el ejército ucraniano. Eso es una realidad. Quizás también Hezbollah, que ha demostrado con una inferioridad terrible frente al ejército de Israel, cómo lo ha logrado contener. O Irán, que ha logrado enfrentarse exitosamente
contra los Estados Unidos e Israel. Entonces, bueno, pues todo esto va marcando lo que es el desarrollo de una guerra novedosa en muchos aspectos y sobre todo muy cambiante. Muy cambiante porque, lógicamente, cuando tú sacas una novedad tecnológica, pero todavía no tienes doctrina operacional para optimizar su uso. Con lo cual hay mucho ahí de prueba y error. Sobre la actitud de Estados Unidos, hombre, decía antes lo que es Trump, pero por otro lado, los sectores belicistas norteamericanos no van a cejar. Ellos van a seguir con, bueno, han salido escaldados del Golfo Pérsico. Ahora mismo allí están metidos en un berenjenal que les ha salido muy mal, muy mal. Es posible que a lo mejor lo intenten tapar ahora con algún tipo de éxito mediático en el frente ucraniano, antes de volver al Golfo Pérsico, pero sí que hay que tener en cuenta una cosa. Todo esto se está convirtiendo en guerras prolongadas, masivas e industriales. Y la capacidad de Estados Unidos y de la OTAN se va agotando. Se va agotando hasta el punto de que salen noticias como que, por ejemplo, el fabricante de Patriot no va a cubrir los pedidos europeos porque es que los arsenales norteamericanos están bajo mínimos. Por ejemplo, ¿no? Es decir, o que solo un tercio de los aviones F-35 están operativos, o que todos los submarinos nucleares británicos están en el dique seco, o que el proyecto de avión de quinta generación europeo ha fracasado, se ha cerrado, o que el programa de fragatas alemanes se ha ido también al carajo. Es decir, si vamos viendo todo este tipo de cosas, te das cuenta de que no hay muchas capacidades. Polonia está comprando tanques a Corea del Sur. ¿Qué pasa? ¿Ya no le gustan los M1 Abrams americanos? ¿O qué? Es decir, no, hay graves problemas aquí en cuanto a la posibilidad, la capacidad de poder sostener una guerra industrial, ¿no? Una guerra de desgaste masiva. Juan Antonio, y las amenazas respecto a Bielorrusia, una semana atrás, efectivamente, Zelensky realizó una amenaza respecto a la existencia de torres repetidoras de la comunicación rusa y a partir de las cuales los rusos podían direccionar, capitanear a sus drones en profundidad. Realizó la amenaza de ataques directos. Una semana después retrocedió. No, de repente desaparecieron las torres o el uso de las torres. Bueno, ahora presenta una inminente, Zelensky, por cierto, una inminente avanzada rusa desde Bielorrusia. ¿Cuán creíble es esto? ¿Cuál es el objetivo de Zelensky con estas narrativas? ¿Cuál es tu lectura? Hombre, el objetivo es puramente político, internacionalizar como sea la guerra. Él lo que viene buscando, él sabe que ya no tiene otra solución. Entonces, lo que viene buscando ya realmente desde 2024 es provocar que la guerra se extienda y obligue a la OTAN a intervenir directamente. Él sabe que ya no tiene otra solución. Y cuanto más tiempo pase, peor. Entonces, ahora, pues como Bielorrusia está en el objetivo también de la OTAN, no nos equivoquemos, la OTAN es una organización criminal, terrorista. Es decir, yo entiendo que sobre todo en España hay mucho militarote de sable y fajín. Hay muchos gilipollas que piensan que están aquí para defender el Occidente. Efectivamente, sea su Occidente. Entonces, lo de las torres de Bielorrusia es una mentira. Es una mentira. Primero porque a Rusia no le hacen falta esas torres para poder dirigir sus drones, sus misiles y demás, ¿no? Es decir, pero vamos a suponer que fuera verdad. Vamos a suponer que fuera verdad. ¿Qué está diciendo Zelensky? Como Rusia utiliza unas torres que tiene en Bielorrusia, y Bielorrusia le deja, voy a atacar a Bielorrusia. Démosle la vuelta a la oración, a la frase, ¿no? Rusia puede decir, como Polonia permite la utilización de bases y su territorio para armar a Ucrania, voy a atacar a Polonia.
La diferencia será que Ucrania lo hace en defensa propia, defensa de Occidente, de la libertad y de no sé cuántas más marrachadas, pero Rusia es que es la amenaza. Fíjate, ya sabíamos nosotros que Rusia iba a acabar atacando a Polonia, ¿no? Se ha puesto a escuchar a Wagner Putin por la noche y al día siguiente atacó Polonia, invadió Polonia. A ver, no nos damos cuenta de que esto no es más que un relato falsario, prostibulario, impresentable de toda esta gentuza. Es decir, por supuesto que esos repetidores no sé si existen o no existen, o si existían o no existían, pero si existen, aseguro que Bielorrusia no los ha quitado. Y si no existen, está claro que es una truco falsario de Zelensky para decir, saco pecho, ¿ves? Va a decir, ya he acojonado a los bielorrusos. Pues bueno, este son el tipo de batallas que gana esta gente. Batallas ilusorias, inventadas, falsificaciones. Y ahora habla de la amenaza de un ataque ruso desde Bielorrusia. No sé, ¿dónde estamos en lo de siempre? Bueno, pues en primer lugar, si estás amenazando a Bielorrusia, ¿qué te esperas? Que en cualquier momento no tenemos un zarpazo por ahí. En segundo lugar, no sé, alguna información fehaciente, ¿no? Es decir, habrá fotografías satelitales de la concentración de cientos de miles de soldados rusos en Bielorrusia para iniciar una ofensiva. ¿Hay algo? ¿O es otra falsificación del farlopero? Es decir, es que ya está bien. Es decir, todos los días tenemos que desayunar con las diatribas de un personaje que no dice una sola verdad, solo le supera a Trump. Sí, solo le supera a Trump. Entonces, bueno, pues yo creo que lo que hay detrás es la intención de alguna forma, buscando algún mecanismo que internacionalice el conflicto para llevarnos a toda Europa a la guerra. ¿Qué es lo que quiere el señor Zelensky? Por muchos abrazos que le dé Macron, Merz o Pedro Sánchez. Eso es lo que quiere Zelensky, llevarnos a la guerra. ¿Por qué? Porque su guerra, y lo digo bien, no la guerra de Ucrania, su guerra la ha perdido, la está perdiendo. Y lo trágico y lamentable aquí es que la está perdiendo poniendo a los ucranianos delante de las balas. Esa es la tragedia. Porque si fuera él, ya le habría caído un día esto es un misil y ya había desaparecido del escenario, ¿no? Juan Antonio, sobre el final de esta inusual y accidentada transmisión, bueno, primero quería, lógicamente, presentar nuestro mensaje de solidaridad para con el pueblo venezolano, que originalmente íbamos a presentar imágenes del desastre natural, de la tragedia del terremoto. Lamentablemente por esta situación no podemos, pero aún así nuestro abrazo fraterno a los hermanos venezolanos sufriendo verdaderamente muchísimo, la cifra de muertos cada vez mayor, las imágenes verdaderamente terribles, la cantidad de edificios caídos. Así que bueno, un abrazo desde aquí para todos ellos. Juan Antonio, algo en el tintero sobre el cierre, algo pendiente. Hombre, yo querría comentar algo sobre el tema del terremoto en Venezuela, ¿no? Es una tragedia, es dramático. Tenemos que ser realistas y me da la sensación de que el número de fallecidos va a aumentar mucho. Es decir, ojalá que no, ojalá que nos equivoquemos, pero vamos, es decir, rotundamente, ¿no? Pero siendo realistas, me temo eso, que la cifra aumentará mucho. Me resulta absolutamente repugnante a mucho hijo de la gran que por distintos medios está diciendo un poco menos que, claro, hay tantas víctimas porque el chavismo ha sido un desastre y esto es consecuencia del régimen de Hugo Chávez. Bueno, si así fuera, habrá que decir que el régimen de la democracia norteamericana es todavía mucho peor que el de Hugo Chávez, porque solo tenemos que recordar el huracán Katrina o los incendios en California para darnos cuenta que, pues hombre, si los medios de rescate y demás en Venezuela pues no eran los adecuados, pues no me eran ustedes la primera potencia del mundo, ¿no? Recuerden el huracán Katrina.
las imágenes. ¿Recuerdan ese Nueva Orleans? ¿Recuerdan? Verán ustedes un desastre absolutamente tercermundista, que es lo que es ese país. Es decir, de la misma manera, lo digo, por ejemplo, críticos en el mismo sentido en España, hombre, pues no lo sé, pues habrá que ver cómo fue las inundaciones en Valencia, en La Dana, o el volcán en La Palma, o los incendios forestales del pasado año, ¿no? Es decir, entonces, a lo mejor es que el régimen español es igual de cutre, por decir, ¿no? Es igual de cutre. Es decir, aprovechar la desgracia para sacar una rentabilidad política absolutamente deleznable y sucia, pues me parece una cosa despreciable, ¿no? Y vaya por aquí mi desprecio a todos esos hijos de la gran que aprovechan esta situación para eso, ¿no? Para hacer su política, ¿no? Acompaño tus palabras, Juan Antonio. Y por cierto, yo parezco en contacto con muchos amigos venezolanos y me participaban de la existencia de muchísimas réplicas no registradas en los medios desde el día de ayer, razón por la cual en gran medida los equipos de rescate no pueden realizar tareas. Pasa siempre en este tipo apareciendo réplicas fuertes, pequeños, sí, permanentes, algo por cierto predicho por los sismógrafos, van a comenzar nuevos temblores. Bueno, esta es la situación actual y por eso efectivamente tristemente vamos ocurre a en todos los presenciar el fenómenos aumento del número de muertos, lamentablemente, ¿no? Ocurre en todos los fenómenos sísmicos de este tipo, ¿no? Luego vienen una serie de réplicas porque las placas se tienen que asentar y cada movimiento de asentamiento de esas placas pues generan de nuevo nuevos temblores, ¿no? No suelen ser de la mayor intensidad del que ha sido originario, pero en unos edificios, unas construcciones que ya están muy delicadas, cogidas como quien dice con pinzas, un temblor, aunque sea mucho más flojo, puede abocar a un derrumbamiento. Con lo cual los equipos de rescate no pueden hacer su trabajo de la forma óptima que debería ser, ¿no? Porque es que se pone en peligro hasta sus propias vidas. Y claro, a ver, unos rescatistas pueden salvar 10, 15, 20 vidas, pero si rescatistas mueren también en una de esas, pues la pérdida, es decir, acaba multiplicándose, ¿no? Entonces no, es decir, esto es un problema, ocurre, ya digo, siempre en todos los fenómenos sísmicos, es decir, es inevitable, por desgracia es inevitable. Estimado Juan Antonio, mil gracias por la conexión. Perdón nuevamente por los problemas técnicos. Demoledores y demoledores y demolidoras, recuerden acompañarnos en todas nuestras redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram. Recuerden además acompañarnos en Patreon, donde presentamos lo que no podemos presentar aquí, nuestra última reacción. Por cierto, con Fernando Moragón a la última entrevista en realidad la última conversación de Sergei Karganov con John Mearsheimer, moderada por Glenn Diesen, más que interesante. En la próxima reacción vamos a presentar varias cuestiones relativas al sionismo, muy, pero muy interesantes también, así que no lo desaprovechen. Juan Antonio, Demoledores, un abrazo y hasta la próxima. Chau, chau. Un saludo a todos, Dios.